Bien, habíamos comenzado hablando de lo que vamos a conocer como distribución normal. Y mencionábamos el hecho que viene a ser como la distribución por excelencia, ya que muchos fenómenos se puede aproximar o se puede estudiar con este tipo de distribución. Es una distribución que tiene este tipo de ecuación para la función de densidad. Mencionábamos el hecho también que depende de dos términos, dos parámetros, lo que son la media, que se suele representar con este símbolo, y la desviación estándar. Bueno, términos que aparecen en el exponencial y también la desviación en el caso de la dividiendo acá. La distribución normal tiene ciertas características, sobre todo en su aspecto gráfico. Tiene una forma de campana, como lo tenemos acá abajo en la parte verde, acá donde estoy moviendo el cursor, como forma de campana. Se suele decir que la media, la mediana y la moda son iguales. Bueno, quizás de esto, el término que hemos mencionado más comúnmente es la media, valor esperado, promedio, y este valor se localiza en el centro de la distribución. Al decir en el centro de la distribución, gráficamente hablando, es como aquí, donde tenemos la parte punteada, tuviésemos un espejo. Un espejo. Al decir al centro también que lo que aparece a un lado, referente al área de esta recta, deberá decir igual a lo del otro lado. Como mencionábamos en el caso continuo, el área bajo la curva tenía que ser 1. Entonces, básicamente a este lado de acá tenemos 0.5, a este lado de acá 0.5. ¿No? Me estoy recordando el hecho, el área bajo la curva tenía que ser 1, perdón. ¿No? Mencionábamos también el hecho que la distribución, su gráfica se determina a partir del valor de la media y la desviación. Si lo que vamos haciendo es variando la media, manteniendo fija la desviación, pues la gráfica lo que se va a ir es corriendo, trasladándose. Y si lo que se varía es la desviación, pues la gráfica lo que se hace es más alta o más baja. Nos va a interesar un tipo de distribución especial, en el caso de la normal, que se conoce como normal estándar, ¿no? Que es un caso muy particular en la cual la media es 0 y la desviación es 1. Y tiene la particularidad, mediante un cambio de variable, que cualquier distribución normal, independientemente de cuál sea su media, se puede convertir en una estándar. Recordar el hecho que en esta distribución estándar, la media es 0 y la desviación es 1. Mencionábamos el hecho también que la función de densidad no tiene antiderivada, o sea, no la podemos integrar, por lo que normalmente su área está tabulada en tablas. Suele aparecer en tablas. Mencionábamos que cualquier distribución la podíamos transformar de una variable aleatoria X a una normal estándar mediante este cambio de variable, ¿verdad? Mediante este cambio de variable. Esta expresión se suele conocer como de normalización. Y esta es una fórmula que vamos a utilizar, quizás no tanto ahorita, sino que más adelante. Me refiero a la tercera unidad, porque vamos a hacer uso de la aplicación para hallar las probabilidades. Con este cambio, la ecuación se transforma en esto. La ecuación, perdón, se transforma en esto de acá, ¿verdad? Donde básicamente cualquier distribución normal con media en X, desviación en X, la transformamos en una estándar, típicamente utilizando la variable Z. En esa normal estándar, la media es 0 y la desviación resulta ser 1. Y aquí considerábamos algunos ejemplos, cómo trasladar de una distribución normal con determinada media a una normal estándar, con la cambio de variable que teníamos subrayado o sombreado en la parte superior. Al momento de encontrar la normal, pues la variable en la normal estándar, esta podía ser positiva, podía ser negativa.
un número cualquiera no nos representa áreas, ¿verdad? Hay un error muy común considerar que este Z no representa área. El Z en general, este término de la normal estándar, puede ser negativo, como tenemos en este segundo ejemplo. Puede ser 0 o puede ser positivo, como tenemos en el primero de los casos, ¿verdad? Y finalmente hablábamos de una regla que se conoce como regla empírica, donde básicamente se trata de encontrar porcentajes que se encuentran dentro de una distribución a partir de la media. A partir de la media. Y mencionábamos que si tomábamos un intervalo 1 más menos la desviación, este intervalo de acá, 1 más menos la desviación aproximadamente dentro de este intervalo, se encontraba el 68% de los datos. Si considerábamos un intervalo dado por la media más menos 2 desviaciones, perdón, más menos 2 desviaciones, aproximadamente en ese intervalo se tiene el 95% de los datos. En esto de acá, aproximadamente el 95% de los datos. Y de manera general, se suele considerar casi la totalidad, es decir, el 99% de los datos, en el caso que consideremos la media más menos 3 desviaciones. De la media, 3 desviaciones hacia arriba y menos 3 desviaciones hacia abajo. Aquí se encuentra en esta parte de acá casi todo. No estamos hablando del 99.7% de los datos. Se suele utilizar bastante, sobre todo cuando se quiere la cantidad de datos que se encuentren a determinada distancia de la media, ¿no? Y si considerásemos la escala en Z, Z es la distribución estándar, la distribución normal estándar, donde la media es 0, esta media en X se convierte la media en Z en 0 y la desviación igual a 1, ¿verdad? Mencionábamos el área la encontrábamos, nos lo enseñaban allá en cálculo como integrales, El problema que se tiene es que este tipo de expresión no tiene antiderivada, o sea, no la podemos integrar. Entonces lo que se suele trabajar, una forma con la cual se suele trabajar es mediante tablas. Son tablas en las cuales se encuentra probabilidad acumulada desde menos infinito hasta un valor numérico. Para ese valor numérico, pues consideramos la parte y el primer decimal en esta columna de aquí, el entero del primer decimal, y el segundo decimal en la fila de arriba. Y donde se crucen, pues esa es la probabilidad acumulada. Nosotros vamos a hacer uso de la aplicación, por tanto, no vamos a considerar esto, ¿verdad? Aunque la fórmula esta de normalizar la variable, eso sí lo vamos a considerar sobre todo en la siguiente unidad, ¿verdad? Mencionábamos que podíamos tener 3 tipos de casos para hallar áreas, repito, después lo vemos esa área aplicado a probabilidad de la siguiente forma: que la variable sea menor que un número, que la variable sea menor que un número. Bueno, ese caso, el que tenemos ilustrado acá como caso número 1, es este. El caso número 1 es, bueno, creo que no se distingue casi el color, voy a tomar otro. Es este de acá. Es este de acá, que nos lo determina directamente la aplicación. Este de acá que nos lo determina directamente la aplicación, ¿verdad? Hay un segundo caso, cuando la variable sea mayor que un número, que la variable sea mayor que un número, estamos hablando de este caso de acá, que también nos lo da directamente la aplicación y en el cual tendríamos que reacomodar un poquitito los valores
es cuando quisiésemos probabilidad dentro de un intervalo, entre dos valores numéricos entre A y B. Ilustrando acá con los casos considerados, pues este de aquí, ¿no? Entre A y B. Entonces, aquí sí forzosamente tendremos que reacomodar los términos para hacer uso de la aplicación. Y vamos a tomar en cuenta que la aplicación es el acumulado, la función considerada en el extremo mayor, considerando desigualdad, ¿verdad? Que sea menor o igual, menos el valor en el extremo menor. Lo que aparece acá, y van a encontrar ustedes también en la plataforma esta presentación, son valores encontrados con la tabla. Bueno, como vamos a hacer uso de la aplicación, pues nos podríamos ahorrar, entre comillas, esta parte de aquí, ¿verdad? Ok, consideremos un ejemplo ya. Consideremos un ejemplo ya. Y los ejemplos, aunque aquí aparece con la tabla, vamos a tratar de resolverlos con la aplicación. Mencionábamos que la normal depende de dos términos que se les suelen conocer normalmente como parámetros. Esos términos resultan ser o son la media, permítanme, necesito mover algo de acá, que son la media, y el otro término del cual depende es la desviación. Depende de la media y de la desviación, ¿no? De estos dos términos depende la distribución normal, ¿no? En el ejemplo en particular, se nos dice que la media es 70. Bueno, obviamente hace referencia a cierta variable. La variable aquí son los pesos de estudiantes de un colegio. La media de esa variable es 70 y la desviación 3 con las unidades correspondientes. Nos piden probabilidad. Se escoge un estudiante, nos dan probabilidad que el estudiante pese, la variable que mencionábamos que podría ser el peso de los estudiantes, que el estudiante pese menos de 73 kilogramos. Pese menos de 73 kilogramos en el primero de los incisos. Veamos en este, y algo más o menos similar tendríamos que hacer en los incisos restantes. Si pesase menos de 73 kilogramos, recordar, definir la variable. La variable está casi implícita en el enunciado. La media se encuentra, bueno, puede ser el término media, promedio, valor esperado a una variable aleatoria. Entonces, si nos dicen que la media de algo es 70, pues ese algo deberá de ser la variable aleatoria. En este caso, el peso del estudiante, ¿verdad? La distribución normal tiene media 70 y desviación 3. Repito, media 70 y desviación 3. Lo que tenemos aquí es la variable para normalizar X, para pasar de la distribución en X a la distribución en Z. Esa distribución en Z es la que suele aparecer tabulada, ¿verdad? Donde numéricamente aquí la media es 70, sustituyendo los valores, y la desviación es 3. La media es 70 y la desviación es 3. En el supuesto de que hiciésemos uso de la tabla, tendríamos que redondearlo a los decimales, ¿no? Porque mencionábamos, en una columna encontramos el entero y primer decimal, y en la parte de acá el segundo decimal. Ok. Ilustrado aquí con la tabla. En el primer caso nada más, ¿verdad? Ilustrado si lo hiciésemos con la tabla. Lo que tendríamos que hacer es considerar este valor extremo para la variable y sustituirlo aquí. Sustituirlo aquí para X. Sustituyendo, encontramos el valor de Z. Este es el valor tipificado o normal estándar para la variable. Y entre comillas, lo que tendríamos que hacer es encontrar, o lo que nos piden, la probabilidad de que la variable es el peso del estudiante sea menor de 73.
Aquí es indiferente si consideramos menor o igual, porque es una distribución continua, y recordar el hecho que en una distribución continua es indiferente si el intervalo es abierto o es cerrado. Normalmente trabajaríamos así. Esta es la distribución en X con el peso del estudiante. Con este cambio de variable lo transformamos en una normal estándar. Y esta normal estándar lo podemos buscar en la tabla, entre comillas, o bien con la aplicación. ¿Verdad? O bien con la aplicación. Voy a considerar todos los casos. Después comparto la pantalla de la aplicación y corroboramos los resultados. Entonces, si me van copiando por ahí los resultados, bueno, primeramente que en este caso la media es 70, que la media es 70, que la desviación es 3, y en el primero de los casos nos pedían que el estudiante pesase menos de 73. Acá es indiferente, mencionábamos el hecho, es indiferente si el intervalo era abierto o cerrado, porque en una distribución continua eso es irrelevante. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. En el segundo de los incisos, en el inciso B nos dicen más de 74. Algo más o menos así, más de 74. Tendríamos que normalizar la variable, o sea, sustituir acá el valor de X. Con este valor de X, normalizamos la variable y trasladamos a la distribución normal. Esto lo podemos encontrar también con la aplicación, y vamos a encontrarlo con la aplicación. Pues en el segundo caso, lo que nos están pidiendo es que pese más de 70. Perdón, más de 74. Más de 74. En la aplicación, como mirábamos ayer, nos da dos opciones: mayor o igual, menor o igual. En el tercero de los incisos nos están pidiendo que el peso esté entre 66 y 75. Entonces acá habría que normalizar dos valores. Lick. Habría que normalizar dos valores. Dígame. En el inciso B, X es 74, ¿verdad? Pero la desviación y la media siguen siendo 3 y 70. Correcto. Por eso acá, en la parte de acá arriba, donde tengo la parte sombreada en verde, el rojo y el 3 no cambian. Sí. No sé si recuerda que en la binomial decíamos, depende de n y de p. Esos dos términos no cambian. Que la de Poisson, cuando hablamos de Poisson, dependía de lambda. Ese término no cambia, son fijos. Okay. Esos términos de los cuales no cambian son los que se conocen como parámetros. Y en el caso de la normal, los términos que no cambian son la media y la desviación. Solo que acá la desviación, la media y desviación están en X, y con este cambio de variable lo pasamos a la estándar, aquella donde la media sería 0 y 1. Entonces, por eso en todos estos términos de aquí, el 70 y el 3, lo que está en rojo, en este caso no varía, se mantiene fijo. Es que no me coincidía con el resultado que está en rojo. ¿Cuál? ¿Hay alguno malo ahí? El inciso B, por lo menos a mí, ¿verdad? Yo no sé si soy yo el que lo está haciendo mal, ¿verdad? Por eso le pregunté de los datos, porque a mí me da 0.1552. Ok, lo vemos posteriormente entonces, a ver tal vez que hay algo malo acá. Sí, está bien. ¿Verdad? Sí, es posible, como digo. Bueno, estoy anotando los valores que están en rojo, que supongo yo que son las respuestas, ya me entró la duda con lo que me comentó usted. Solo permítame, ¿cuál es el valor que no le coincide? ¿Este de aquí? Sí, mire, yo tengo con la aplicación X74 la desviación 3 y la media 70 y me da 0.1552. Ok, ya lo vemos entonces. ¿No? Tal vez cometí algún error acá. Sí. Disculpen, ¿dónde dice que está el error? Bueno, miren, me voy a salir de aquí. Si quieren, copien los dos estos casos.
los dos incisos, menos de 73, más de 74. Y me voy a salir, perdón, de aquí para compartir mi teléfono. No lo tengo conectado todavía. Para ver lo de la aplicación. Tomar en cuenta que la normal depende de dos términos. Depende de la media y la desviación. Depende de la media y la desviación. Ok, pero estoy entrando ahorita. Todavía no entro. Otra. Ok, y le voy a dar compartir. Tengo que salir de acá para compartir pantalla. Para compartir el teléfono. Recordar el hecho. Depende de la media. La media es 3. La desviación es 70. Y en el primer caso que sea menos de 73, en el segundo caso más de 74. Entonces voy a 73, menos de 73 en el primer caso, en X. Estoy en esto de X acá. Esto de acá. Menos de 73 y más de 74. Estos dos casos. Ok, voy a, no sé si ya lo notaron, para dejar de compartir mi computadora y pasar a compartir mi teléfono. Sí lo tiene bueno, Lick. Sí, ¿Está bueno? Sí, está bueno. Bueno, de todos modos, ya voy a salir, ya conecté el teléfono para que veamos. Bueno, ya. Okay. Los tengo en la distribución, estos los tengo acá. Y lo que quiero ilustrarles es algo. Okay. De todos modos, siempre tenía que compartir la aplicación para ilustrarles algo. Siempre que se abre la distribución, bueno, voy a salir de acá. Elegimos distribución, la normal, ¿verdad? La distribución normal. Hay una normal logarítmica, esa no la consideramos. Bueno, hoy en día ya no se utiliza realmente. La normal. Donde presiono normal aparece esto. Y si nos fijamos bien en la parte superior nos dice X, que depende de N, es la variable N, que depende de mu y de sigma. Generalmente al abrir la aplicación, repito, generalmente al abrir la aplicación, en los casillos, las casillas que están en blanco son los que no cambian. Es de lo que depende la función, ¿verdad? Y suele aparecer en 0 para la media y 1 para la desviación. Esa es la normal estándar. La ventaja que tiene la aplicación es que podemos trabajar con cualquier distribución. Para caso en el problema, voy a cambiar la media. La media es 70. ¿Verdad? Donde se nos dice que la media del peso de los estudiantes es 70 y la desviación era 3. ¿Sí? La desviación es 3. En el primero de los incisos nos pedían probabilidad de que el peso fuese menor a 73. Entonces, el X en este caso, el valor que consideramos es, no, acá no. Acá estoy metiendo, es aquí. Acá. Nos está parpadeando justo. Es 73. Y para llegar a la probabilidad, buscamos la opción donde aparece, bueno, se ve ahí P de X y un triangulito. El triangulito son las opciones. Nos aparecen 3 opciones. Con las que vamos a trabajar ahorita son las primeras 2. La de arriba y la de en medio. En el tercer examen vamos a considerar la última. Ok, como nos dice menos de 73, notemos que ahí solo aparece mayor y parece menor. No aparece igual, porque es una función continua y es indiferente si el intervalo es abierto o es cerrado. Como nos dice menos de 73, sería la opción de en medio. ¿Estamos de acuerdo? Sería la opción de en medio. Presionando ahí y abajo donde dice listo, bueno, en lo que tengo yo me parece listo, me imagino que no ustedes hacer ok, esa es la probabilidad. Y abajo en el gráfico, notemos, nos aparece un 70 ahí, a la parte de arriba de X, esa es la media, 70. Lo que está en color salmón es la probabilidad que se ha encontrado. Hay una recta que lo limita, que esté en color azul. Ese azul es el valor de X que le hemos asignado. Ese es el valor de la probabilidad. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. En el segundo de los incisos, nos
decía mayor de 74. Entonces sería colocar 74 y la opción a considerar sería la primera. ¿Verdad? La opción sería la primera. Y esa es la probabilidad. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Aquí una observación, aquí una observación. Este es el valor exacto. Este es el valor exacto. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos uso de la normal estándar? De la normal estándar con la tabla. Que aquí el valor era 1.333333 de la normal estándar. No sé si recuerdan, el valor es 74. Para normalizar, el valor es 74. Entonces hubiera sido 74 menos 70 sobre 3. No sé si lo recuerdan. Permítanme. Esto lo hago rápido. Acá. Estoy esperando que se comparta la pantalla. Aquí. Para normalizar, 74 menos 70 sobre 3. Lo que sucede que en la tabla se trabaja con 2 decimales. Pero si nosotros hacemos o calculamos numéricamente este valor es, no sé si estamos de acuerdo, que ese valor numérico resulta ser, ando buscando los textos acá, ese valor es 1.333333, así. Son 4/3. Pero para trabajar con la normal, sobre todo con la tabla, hay que redondearlo a 2 decimales. Quizás por eso, bueno, quizás es cierto, es que aquí nos sale un valor un poquitito diferente. Porque no sé si ustedes vieron en matemáticas interpolación. Creo que no. Sé que hace tiempo se quitó ahí. Entonces hay que efectuar algo que se conoce como interpolación. Cuando el valor no está en la tabla, hay que asumir la ecuación de una recta y usar esa recta para hallar un valor intermedio, ¿no? Algo que no sucede con la aplicación, porque la aplicación nos da el valor exacto. ¿Verdad? Los valores que suelen aparecer de la tabla están aproximados a 2 decimales, ¿no? Lo que decíamos acá, estoy retrocediendo un poquitito, que se suelen considerar en la tabla, estoy esperando que aparezca aquí lo de la tabla, buscar aquí el entero y primer decimal y buscar acá el segundo decimal. Algo que se encuentra más exacto haciendo uso de la aplicación. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick, yo tengo una duda con respecto al ejercicio. Porque dice, por ejemplo, en este ejercicio nos dice sea X el peso de un estudiante, pero no sé si en todos los ejercicios va a ser así o nosotros tenemos que deducir cuál va a ser nuestra X. No, porque la X está casi implícito ahí. Permítame algo, voy a borrar esto término que tengo acá, ese 1.33. ¿Recuerdan cuando hablábamos de probabilidad? La probabilidad se encuentra a un evento. La media se le encuentra a una variable. Entonces, implícitamente, aquí está la variable. Aquí, implícitamente, está la variable. ¿Cuál es la variable? Aquello al cual se le encuentra la media. Si nos dicen, voy a cambiar un término ahí. La media de la estatura de alguien es tanto. ¿Cuál sería la variable? La estatura. La media se le encuentra a una variable. El promedio se le encuentra a una variable. Entonces, si nos dan información como media, promedio o algo por el estilo, menciono estos porque son los que tenemos aquí. Allí está casi directamente la variable. No sé si... Sí, Lick, sí, gracias. Entonces, indirectamente ya se nos da la variable, ¿verdad? Implícitamente. Bueno, en el segundo caso, bueno, en el tercero de los casos donde ya nos dice entre 66 y 75,
entre 66 y 75. Entonces, básicamente es esto. La probabilidad de que la variable 66 sea menor que la variable menor que 75. ¿Verdad? Entonces, aquí hay que considerar aquello de hallar en el valor superior, considerando la opción menor o igual en el límite superior menos la del límite inferior. O sea, lo que escribiríamos algo así. Lo voy a escribir y me voy a la fórmula. F de 75 menos el F de 66 menos el F de 66. Y estos valores, los muevo para acá, estos valores son los que encontramos en la aplicación con la opción menor o igual. Estos valores son los que encontramos con la aplicación con la opción menor o igual. Entonces, para el caso, así, lo voy a hacer en mi teléfono sin compartir y solo comprueban ustedes. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues que la media, estoy abriendo la aplicación en mi teléfono, la media es 70, la desviación es 3, en 75. Consideramos la opción menor o igual, es esto que tenemos en F acá. No sé si estamos de acuerdo. 0. Permítame, quiero mover esto más para acá. Que el primero es 0. 95, 22, 1. Sí. Ese es 75. Y a ese le restamos, a ese tendríamos que restarlo. 0.9087. ¿Cuánto le da? 0.9087. 9087. Que ese es el valor en 66. ¿Sí? No, pero a mí me da diferente. Por ahí sería A mí me 60. da diferente a mí también. X menor o igual. Bueno, yo lo tengo X mayor igual. No A mí sé me da si- 0.09121. No, por eso les estoy diciendo, utilizar la opción menor. En este caso, considerar la opción menor. 0912. Sí, permítame, solo algo así. Miren. Acá. Esta es la recta real. Bueno, se ve con este color. Esta es la recta real. Un límite es 66. Un límite es 66 y otro límite es 75. Un límite es 76, el otro límite es 75. Y aquí voy a colocar algo. Supongamos que esos son los puntos sobre la recta real. Si nosotros encontramos menor que 75, si nosotros encontramos menor que 75, ponemos la opción menor de 75, estamos encontrando esto. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué tenemos que restarle? Menor que 66. Menor de 66. ¿Por qué le restamos esto? Porque si lo restamos, voy a mover ese segundo que copié, que es menor. Este primero lo encontramos menor de 75, lo que está en negro. A eso le vamos a restar esto de acá. Si le restamos esto de acá, bueno, más o menos así. ¿Qué nos queda? La parte en negro. Esa parte en negro va de 66. Esa parte en negro va de 66 a 75. Entonces, acá en el primer caso, cuando es 75 era esto, menor que 75. Y tendríamos que restarle
cuando fuese menor que 66. Que me dice, no sé si está de acuerdo. Sí, Lick. Sí, Quedaba 0.912, algo así. Hoy. 912. Ok, eso lo restamos. Esa diferencia es la probabilidad. Esa diferencia es la probabilidad. Cuando es mayor, nos lo da la aplicación. Cuando es menor, nos lo da la aplicación. Pero cuando ya necesitamos dentro de un intervalo, restamos el del límite superior menos el del límite inferior. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, ok. Borro esto de acá los dibujos y quiero mencionarles algo. Okay. El último, ojo con el último. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante pese 68? Voy a borrar todo esto de acá porque esta es una de las preguntas hipercapciosas de examen. Borro todo esto de acá. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante pese 68 kilogramos? Ahí les mencionaba en una clase anterior, es igual, ¿verdad? Y hay una frasecita muy utilizada en física, o sea, que las medidas nunca son exactas. Y en el caso de la probabilidad, estamos hablando de probabilidad en un punto, de probabilidad en un punto. La probabilidad en un punto es 0. Son unas cosas que mencionamos muy al inicio, que la probabilidad en un punto es 0. Exacto, no existe. Hay una de esas máximas, el término que suelen utilizar. Una máxima en estadística que la probabilidad en un punto no existe. No sé si estamos de acuerdo. Es como que integráramos, si recordamos la probabilidad es una integral. Es como que integráramos de 68 a 68. Como el límite es el mismo, el área es 0. No sé si recuerdan esa propiedad de cálculo. Sí, Lick. Okay. Veamos un ejemplo adicional. En el ejemplo adicional se nos da algo así. Mira. Se nos dice, se supone que el puntaje obtenido en un examen, en un curso introductorio, es una variable aleatoria con distribución normal, con media 73 puntos, desviación 8 puntos. ¿Cuál es la variable? El puntaje, la nota del estudiante. ¿Estamos de acuerdo? Con media 73 puntos. Ahí está, indirectamente ya está la variable ahí. Y queremos encontrar algunas probabilidades. ¿Qué se nos dice? Que la media es 73. La media es 73 y la desviación es 8. La desviación es 8. Entonces, en este caso, me refiero al primer inciso, nos están pidiendo la probabilidad de que en el examen la nota sea menor de 80. Algo así. Menor de 80. El de Z no lo trabajamos porque no vamos a hacer uso de la tabla. El Z es el valor que se utiliza en la tabla. Entonces, esto lo podemos encontrar con la aplicación. ¿Cómo lo encontramos con la aplicación? Bueno, abriendo la distribución normal, abriendo la distribución normal. Al abrir la distribución normal, consideramos media. En este caso, 73. ¿Estamos de acuerdo? Desviación 8. El valor que tendríamos que colocarle ahí es 80 y considerar la opción menor. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Ok. El inciso B, que ¿qué porcentaje? Ojo, aquí en el primer inciso nos dice probabilidad. Acá nos dice porcentaje. Pero recordemos que la probabilidad comenzamos diciendo que podemos escribirlo como fracción, como decimal o como porcentaje. Entonces viene a ser la misma probabilidad, nada más que había que expresarlo como
porcentaje. Que esté entre 65 y 89. No sé si estamos de acuerdo con esto. Entre 65 y 89. ¿Qué tendría? Bueno, voy a tapar este de acá porque aquí sí está la pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Hallar en 89. ¿Sí? ¿Cuánto es ese valor numérico en 89? ¿Cuánto le da? Bueno, 0.9772.5. 72.5. ¿Y a eso qué tendríamos que restarle? Porque hay que restarle algo, porque estamos hablando en un intervalo. Lo de 65. 65. ¿Qué es? 0.15866. 866. Gracias. 15, Lick. 0.15. Ah, 15. 0.15. Le escuché con bastante eco, casi no le distinguía. Eso tendremos que hacer. 866. ¿Qué es 0.15? Es 0.15. Ah, 0. Aquí yo el 15, que escuchaba como con eco. 0.15. 866. Ok. Gracias. Eso sería. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo. Okay. Lick, una consulta. Dígame. O sea, todo esto solo lo podemos hacer con la aplicación. ¿Sí? O sea, por calculadora, sí, no. ¿Cómo por calculadora? O sea, con operaciones, No. no. Okay. La aplicación, lo que la aplicación hace es encontrar integrales aproximadas. Entonces uno lo que hace es básicamente colocar los parámetros ahí para la aplicación. No sé si... O sea que para resolverlo más no tendríamos que hacer con integrales, ¿va? Con integrales, correcto. Lo que pasa es que la función esa no es integrable. No, entiendo. Gracias. Sí, sí. Solo permítame, voy a hacer a la cual me refiero que no es integrable. Bueno, imaginémonos la función es esta. La función es esta. La media aquí es 73. Ese 73 era, ¿verdad? Y la de 73. Y la desviación es 8. Entonces, acá quedaría x menos 73 sobre 8 al cuadrado. Pero ese es el exponente de e. Y acá abajo quedaría raíz de 2pi multiplicado por 8. Y digamos, en ese inciso se pedía entre 65. ¿Cuál era el otro límite? 65 a 73 creo que era. Entonces tendríamos que integrar eso en el intervalo, pero la función esta no se puede integrar. Entonces, mencionaba ayer que hay una clase que se llama análisis numérico donde se ve cómo aproximar esas integrales. Y lo de la tabla, lo que aparecen son integrales aproximadas. La aplicación lo que nos da es integral aproximada. Entonces, en este primer caso, estoy tratando de irme a lo del ejemplo. En este primer caso, lo que nos da es una integral aproximada. Cuando integremos desde menos infinito hasta 89, es este el valor. Cuando integremos de menos infinito a 65, es este el valor, por eso lo restamos. Sí, hacerlo a mano es, usando el término popular, es morirse. No tiene antiderivadas. Y esa es la ventaja de la aplicación, pues, en ese sentido realmente. Quiero que veamos los últimos dos incisos, pero bastante cuidado en lo siguiente. Miren, en el tercero de los incisos nos preguntan cuál fue el puntaje superado por el 5% de los estudiantes. Les hago una pregunta.
¿Cuál es la variable en este caso? La variable es la nota, ¿verdad? Lo tenemos acá. Los puntos. O los puntos. Y lo que nos están pidiendo en el inciso C, ¿cuál fue el puntaje? ¿Qué nos están pidiendo? X. Miren, ¿cuál fue el puntaje o la nota? Si lo queremos llamar así. Bueno, inclusive en el enunciado en la parte superior hace referencia a la variable como puntaje. El puntaje obtenido. Lo que normalmente nosotros le llamamos como acá como notas. Por eso lo coloqué así. Entonces, en este tercer inciso, ¿qué nos piden? No sé si estaremos de acuerdo que nos piden X. Este es un problema para atrás. Este es un problema para atrás. Nos piden algo así. Nos piden algo así. Nos piden X. ¿Qué se sabe? Que para ese valor de X, bueno, que acá le puse A, se nos dice que el 5% de los estudiantes sacaron más que ese valor de A. ¿Cuál es el puntaje superado? Solo por el 5%. Entonces, no sé si estamos de acuerdo con algo así. Voy a hacer lo de la recta que generalmente, que muchas veces hago acá, lo de la recta. Esta es la recta real. Esta es la recta real. Por acá tenemos el valor de A. Por acá tenemos el valor de A. ¿Qué nos dice aquí? Que solo el 5% superaron ese puntaje pedido. Entonces, para este valor de A, 5% lo superaron. Este de acá. Aquí se tiene el 5%. Ese 5% lo podemos ver como probabilidad 0.05 o como proporción. No sé si lo vemos así. Se nos dice cuál es el puntaje superado solo por el 5%. Entonces, a partir de este valor que desconocemos, solo lo aprobaron o lo superaron el 5%. Resulta ser mayor el 5%. No sé si lo vemos. Es un problema al revés. Este es un problema al revés. Lo que se tiene es la probabilidad y lo que queremos es el valor de A. Y esto lo podemos encontrar con la aplicación. Repito, esto lo podemos encontrar con la aplicación. Ok, voy a abrir la aplicación sin compartir. Este es un problema al revés. Lo que se nos da en este caso es esto. Es esto de acá. Que a partir de este valor, esto de acá, que a partir de este valor de A, la probabilidad es 0.5, el 5%. Esto de acá. Entonces, ¿qué tendríamos que colocar en nuestra aplicación? La desviación. La desviación es 73. La desviación es 73. Lo que conocemos es la probabilidad que es 0.05. Con la opción mayor y nos devuelve un valor de X. Okay. Si quieren, copien esto. Bueno, primeramente, no sé si estamos de acuerdo que esto nos están pidiendo. Nos dicen que a partir de un valor que desconocemos, que es que precisamente queremos encontrar el que nos piden, solo el 5% lo superaron. Es decir, a partir de este valor numérico desconocido, solo el 5% lo superaron, son mayores. Entonces, no sé si estamos de acuerdo con lo que está sombreado en verde. Lo de Z no lo tomo en cuenta porque es la normal estándar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí. Copien esto. Así, lo que está en verde. P de X mayor que A igual a 0.05. Y voy a compartir. Ok. Entonces, salgo de aquí. Doy compartir mi teléfono. Permítanme. Compartir pantalla. Me va a aparecer ahí.
Ya me había salido de aquí. Distribución. Estamos trabajando con la normal. Ok, voy a borrar algo así. Con la normal, esos son los términos fijos. Recuerden, aquellas dos casillas que están en blanco son los términos fijos. ¿Se recuerdan que estaba escrito ahí? Probabilidad de X mayor que 0.05. ¿Lo recuerdan? Sí. Ok, le damos listo. Es un problema hacia atrás. Aquí conocemos la probabilidad, moviendo el cursor estaba, disculpen. Conocemos la probabilidad y queremos hallar el valor de la variable. ¿Sí? Sí, Lick. 66.15. Este sería el valor de la variable. No sé si estamos de acuerdo con lo expresado. Sí.